esperaremos con atención esta iniciativa para fortalecer las atribuciones del IFT, la cual nos parece puede ser una herramienta muy útil para poder apuntalar a este órgano constitucional autónomo, a este órgano regulador que fue creado, entre muchas otras razones, para dar certeza a las decisiones que se toman, una certeza de que se toman con criterios racionales y no políticos, con criterios técnicos y no políticos. Por supuesto que desde la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias trabajamos y nos pronunciamos en favor de que estas defensorías mantengan su carácter independiente y puedan trabajar con toda autonomía, precisamente para poder servir a quienes le dan origen y sentido, que son las propias audiencias. Y sí, compartimos esta idea de que estos derechos de las audiencias son resultado de luchas sociales, de lucha de personas comprometidas que durante décadas han trabajado para poder tener estos derechos establecidos en nuestra legislación. Ahora hay que luchar porque la implementación se dé y porque no demos pasos atrás. Muchas gracias, senadora, por externarnos precisamente su apoyo a las audiencias, ya que esta minuta y esta dictaminación de la minuta tiene que hacerse con miras a un beneficio común y a un beneficio de todas y todos como públicos de radio y televisión. Vamos a pasar ahora a escuchar a Gabriela Delgado, quien es licenciada en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es diplomada en Relaciones Públicas, también por la máxima casa de estudios, egresada del programa de Dirección de Empresas D1 del IPADE Business School. Actualmente es directora de Expansión y Comunicación de la Asociación a Favor de lo Mejor y directora editorial del Observatorio de Contenidos observamedios.com. Profesora invitada de la Universidad La Salle, de la Universidad Panamericana y Universidad Latinoamericana en las materias de Ética y Derecho a la Información. Bienvenida, Gabriela. La palabra es tuya. Muchas gracias por la invitación, Adriana. Celebro el esfuerzo que se hace desde la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias y desde luego felicito a la senadora Martínez por el apoyo atento y la escucha que tiene con nosotros, pues por un tema de particular relevancia. Intentaré ser breve y porque creo que hemos abordado mucho el tema de los derechos de las audiencias y me enfocaré sobre el tema que nos pedían en esta mesa, sobre la importancia de los defensores de las audiencias, ¿no? Yo creo que desde A Favor de lo Mejor, que siempre hemos dicho que somos como un poco la voz de las audiencias, tenemos una perspectiva 100% civil y ciudadana, y en esta observación que hacemos de los contenidos, que desde hace 20 años, y ya lo mencionaba Gabriel en su mesa, la verdad es que celebramos, nosotros somos de los primeros que cuando se comenzó la reforma en el 2013, decíamos es que por fin estamos llevando, o sea, un poco los datos sobresalientes para nosotros desde una visión 100% ciudadana, decíamos, a ver, estamos un primer logro, esto que se estipula que los medios son servicios de interés general, ¿no? O sea, que el concepto de los derechos de las audiencias y que por fin existan mecanismos de protección es una buena noticia. Cuando A Favor de lo Mejor surgió, empezaba, pues de pronto, imaginen, sociedad civil, ciudadanos que decían, oye, me gustaría, padres, familia, maestros que decían, oye, me gustaría intervenir un poco en este programa, o me gustaría decir, oye, este programa está muy violento, ¿a quién le digo? ¿No? Y de pronto las televisoras, pues a lo mejor hay un tema, un 01800 a comercialización o a quejas, pues porque simplemente la audiencia no teníamos voz. ¿Dónde me puedo quejar o dónde puedo dar mi opinión? Y nos dábamos cuenta o se daban cuenta en esa época que el voto único era el rating, ¿no? O sea, la forma en medir la audiencia y la voz que ellos tienen o la opinión era simplemente el rating, es decir, que el televisor está prendido y se consume. Eso no garantiza que el público está satisfecho, está contento con lo que está recibiendo, y por eso el estipular que los medios son de interés general nos parecía que estábamos por primera vez empezando a dar pasos en una democracia en la que se entendía que si bien es cierto los medios tienen derechos, ¿no? O sea, y se protegía, y por eso creemos que en la ley quedaba claro, por un lado, la libertad de expresión,
o sea, y del emisor, la libertad que tiene el emisor, pero también el derecho a la información que tenemos como audiencia y esa posibilidad, ¿no? O sea, como de participar. Todos recordamos el esquema de primaria, ¿no? Emisor-receptor, ¿no? Básico, el que emisor emitió el mensaje. Y por primera vez empezábamos, como lo bien han dicho en las mesas anteriores, el sistema de información se iba a complementar, porque todos vimos en la primaria que en algún momento la audiencia o el receptor tenía una flechita de regreso y podía estipular un mensaje. Ahora los medios iban a estar obligados también a escucharnos y a tomar en cuenta la postura que teníamos. Sin embargo, este paso para México que celebramos en el 2014, que tuvo sus limitaciones, era importante, ¿sí? Y nosotros podríamos decir como sociedad civil, si lo celebramos, porque bueno, por primera vez ya vamos a tener dónde manifestar nuestra opinión. Sin embargo, en el panorama internacional, este era un panorama 100% básico, ¿no? O sea, todavía era insuficiente, ¿no? Desde finales de los 90 más o menos, en el mundo, o sea, en Europa ya se contemplaba un papel mucho más protagónico para las audiencias frente a los medios y en concreto frente a la televisión, con roles mucho más participativos, una audiencia ciudadana más que estaba metida incluso hasta en el gobierno de los propios medios. Es decir, la participación de la audiencia a través de los defensores es todavía un nivel básico de participación ciudadana. Este tema que además, ahorita entraremos en materia, que se quiere acotar todavía, estábamos todavía en pañales. ¿Por qué? Pues porque estábamos empezando, ¿no? O sea, apenas como cuando se ve la audiencia como un agente clave en el proceso completo de la comunicación y en el concreto a los medios, ¿no? Como o a las el sistema de difusión como un tema de interés general, la audiencia necesariamente tiene que tener un papel mucho más protagónico. Solo para que nos demos algunas ideas. En otros países, por ejemplo, hablemos por ejemplo de la BBC, la participación de la audiencia se hace a través de consejos de audiencias. La BBC tiene un organismo increíble de consejo de audiencias en el que participan, no solamente es el defensor y lo que allá, lo que participen, sino la audiencia son mesas de trabajo. En Alemania también funciona así. Mesas de trabajo donde la audiencia tenemos una voz mucho más protagónica. Mesas a lo mejor en las distintas comunidades del Reino Unido, sesionan qué es lo que van viendo, qué opinaron, estudian, y un representante de todas estas mesas va al órgano máximo de gobierno de la BBC. Es decir, está mucho más lejos que decir solamente tienen la oportunidad de tener un mediador. Sin embargo, si este sistema de tener el defensor de audiencia nos ha asustado, claramente el llegar a un tema en el que la audiencia tengamos un papel mucho más protagónico, vamos a tardar años. Si esta reflexión de la audiencia con un papel mucho más protagónico ya se reflexionaba en el mundo en los años 90, quiero decirles que nos estamos quedando por lo pronto con 30 años de retraso por lo pronto. Ahora en México, si además de esto cortamos, o sea, ya teníamos 30 años de retraso con la ley como se quedaba, teniendo solamente el defensor. Ahora, cortando esto, regresamos a los años 60 o a los años 70, ¿no? Es decir, estaríamos regresando todavía y perdiendo lo poco que habíamos alcanzado. Es decir, está claro que además es un tema que los medios no han sabido leer, la oportunidad que existe y el beneficio de tener audiencias mucho más con voz y con una participación más real. Es decir, el punto de rating también para ellos mismos es insuficiente. ¿Por qué están perdiendo audiencia a los medios tradicionales? Porque los contenidos son cada vez más lejanos a lo que verdaderamente la audiencia esperamos y queremos. ¿Cómo le podemos hacer llegar estas opiniones si no tenemos un defensor o no tenemos canales de escucha concretos? Es decir, incluso comercialmente podríamos decir que sería un beneficio, ¿no? Es decir, no solo en la parte social, que además tienen una obligación al tener una concesión, sino además de una manera comercial tendrían una oportunidad de relacionarse de otra forma con nosotros, con la audiencia. La rendición de cuentas, la participación ciudadana es un aspecto clave para el mejoramiento de los contenidos. O sea, es necesario, es urgente y deberíamos de contar con ello. En esta participación, o sea, contar con una audiencia más participativa,
le quita, que además creo que es una falacia en la que hemos vivido y es el gran mal en el que se ve, ese es el enfoque reduccionista de la audiencia, es decir, el punto de rating, el que solo interesa si apaga o prende el televisor, apago y prende el radio. Y si soy un medio de interés general, ¿qué afectación o qué mensaje les estoy transmitiendo? ¿Le hace bien o le hace mal? ¿No? Es decir, una reflexión mucho más profunda para decir, ¿para qué tengo esta concesión? ¿Para forrarme de dinero ya? ¿Para transmitir qué mensajes? ¿Para vender qué cosas? Es decir, esta gran oportunidad de decir la audiencia tiene un punto clave en el proceso de la comunicación es uno de los temas que creíamos también que en esta reforma empezábamos a manejar de una manera mucho más positiva. Tener un defensor de audiencias como ahora se quiere plantear, sin dientes, pensado solamente como pues una persona del mismo medio, pues desde luego que no tiene ninguna eficacia, ¿no? Estamos cortando lo poco, que ya he dicho que podríamos haber llegado a más, pero estábamos dando los primeros pasos. Tener ahora todavía mucho más limitado su trabajo, pues ¿qué nos deja a nosotros como audiencia? O sea, ¿qué podemos esperar? O sea, que verdaderamente se gestionen nuestras inquietudes, que podamos decir, oye, felicito tal, quiero más de este tipo de contenidos, mis derechos se ven vulnerados, y que alguien dentro, como lo dice el artículo 259, se puedan gestionar y podamos decir que están documentando, procesando y dando seguimiento a las inquietudes que nosotros tenemos en los medios públicos, y seguramente el profesor López Veneroni nos va a hacer una relatoría. Empezaron en 2007, 2008 estos defensores de audiencia. Y hemos visto también la evolución, ¿no? O sea, los informes que se dan en los medios públicos de cómo empezaban cuando empezaron las defensorías con un número de opiniones. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo un sistema en el cual no estábamos acostumbrados a decir, yo tengo una voz que vale, que una voz que puede ser escuchada. No estábamos acostumbrados a esto como audiencia. Nosotros que tenemos y hacemos muchos foros con padres de familia y con maestros, de pronto la primera pregunta es, ¿de verdad mi voz vale? ¿Te puedo emitir una opinión sobre el contenido que recibo? La respuesta es sí, y siempre ha sido sí. Y la defensoría era un paso primero para decir, vamos a acostumbrarnos como audiencia, porque es un chip mental que tenemos que romper, porque de pronto lo que aparece en la pantalla parece que ya lo puso alguien, ante lo cual no puedo emitir mi opinión. Podríamos romperlo, ¿no? Es decir, esta alfabetización también mediática nos da esa oportunidad para decir, yo tengo una voz y quiero emitirlo. Ahora a través de las redes sociales nos envalentonamos y ya le ponemos un tuit al programa o lo que sea. Y a lo mejor sí, pero incluso estas nuevas metodologías pues también deberían ser tomadas en cuenta. Si se va a modificar la ley, pues que sea para fortalecer a las defensorías. Y si se va a modificar el lineamiento de derechos de las audiencias, que sea para fortalecerlos, como se tiene en las democracias más avanzadas, donde se toma en cuenta también las participaciones en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Porque ahora, si queremos participar, hay que entrar a un formato en la página, me refiero a algunos medios, o algunas cámaras que agrupan medios, por ejemplo, ¿no? Que tienen ahí una pestañita escondida en el submenú del submenú, y ahí hay un formulario en el que tú y yo podemos poner nuestra opinión, ¿no? O sea, que tienen que estar obligados a poner en lugares mucho más públicos, en la que no me pidan hasta la fe de bautismo para comprobar que existo y que entonces yo soy y que tal para mi opinión sea tomada en cuenta. ¿No? Es decir, facilitar que la audiencia tenga un papel protagónico. Va mucho más lejos, me parece. O sea, el tema es ganar que la audiencia tenga una voz, fortalecer la participación, tiene que ser desde un punto de vista social, no de solamente cara a los medios. A mí me sorprendió, bueno, institucionalmente también me sorprendía, pues que esta, pues no sé, como preocupación arrebatadora de la autoridad para decir es que se están vulnerando graves derechos con estos lineamientos, porque a nuestro modo de ver, graves derechos también se vulneraban cuando se emitieron los lineamientos de clasificación de contenidos,
Pues decíamos, y en la ley se dice que está el interés superior de la niñez, y tenemos una ley general de niños, niñas y adolescentes, y de pronto nos plantean horarios en los que se dice que pues, horarios más tempranos pueden tener contenidos mucho más impactantes, dejando un poco de lado la protección infantil. Pues ¿por qué no hicimos la misma controversia, amparo o algo que evitara que esto se diera? No, se dio a un tema muy concreto. Se dice que la autorregulación puede ser una vía y que desde los medios intentarán trabajar mucho más de cerca. Yo claramente lo dudo, ¿no? Y nosotros en A Favor de la Mujer hemos participado durante mucho tiempo en el Consejo de Autorregulación que tenía la Cámara de Radio y Televisión. Y si bien es cierto, vimos algunos esfuerzos de pronto de cambiar horarios, de editar cosas, también es cierto que cuando el tema comercial premiaba. Es decir, este programa claramente atenta contra el código de ética que tenía la industria. Pues sí, pero es que si lo quito me modifica mi carryover. Entonces ya pierdo audiencia y me quedo sin anunciantes. Entonces, qué pena, pero yo después esto es lo que necesito. Entonces, si la voz de la audiencia no va a ser protagónica ahí, entonces no nos engañemos, ¿no? O por ejemplo ahora, ¿no? Con los lineamientos de clasificación hay una franja horaria, los programas de B, A o B son los que se autoclasifican los medios. Que sospechosamente toda la franja de 4 a 7 de la noche, que son las B, son autoclasificados por los medios, no tienen que mandarla, tienen una letra hermosa B, y resulta que La Rosa de Guadalupe y Mujeres Rompiendo el Silencio son súper infantiles. No, es que de verdad yo nunca había visto un catálogo en el que me enseñaran a los niños a emborracharse vía genital o vía el ojo, y es un programa B. No, entonces, claro, eso es que es B, o sea, eso por supuesto que tiene que ser B. O sea, si esos son el tipo de autorregulación que va a tener los medios y que nuestros defensores ante casos como esos van a ser como esos pagados por los mismos medios, perdón por ser pesimista, pero dudo mucho que eso suceda, ¿no? Es decir, si queremos verdaderamente fortalecer el sistema de comunicación, si queremos verdaderamente apelar a los derechos de las audiencias, el sistema no es recortar derechos, sino fortalecerlos. Muchas gracias.